lo hemos dicho, por la obra que muchos misioneros en décadas pasadas han hecho, se han dejado usar por Dios para una obra hecha con santidad, fidelidad, entrega y frutos. Anhelamos que Dios levante más obreros como ellos o mejores que ellos. Sin embargo, hemos dicho que la autoridad para decirnos cómo se hace la obra de Dios no le pertenece a ninguno de ellos ni a ninguno de nosotros. Quien rige la manera en que debemos servir al Señor es precisamente el Señor de la mies. Es la palabra de Dios la primera y la última autoridad para instruirnos en estos asuntos. Todo buen ejemplo, hemos dicho que todo buen ejemplo que encontramos en la vida debe ser comparado con lo que la Escritura dice y debe ser contrastado con nuestros máximos ejemplos, Jesucristo y los apóstoles. Así es como podemos hacer mejor la obra, o mejor dicho, así es como podemos realizar lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros de la mejor manera, imitando lo que otros han hecho bien, haciendo lo que otros dejaron de hacer o mejorando lo que nuestros antepasados hicieron. Porque nos acoplamos más a las instrucciones y pautas de la palabra de Dios. Así que lo volvemos a repetir, este estudio no tiene el propósito de descalificar a los obreros del pasado ni de minimizar los logros que Dios les permitió. Tampoco es nuestra intención descalificar todo lo que en el pasado se ha hecho en la obra misionera, como si todo se hubiera hecho mal. Sin embargo, si somos honestos, tampoco podemos afirmar que en el pasado todo se ha hecho bien. Este estudio tiene el propósito de ayudarnos a descubrir las instrucciones, pautas y modelos que tenemos en la palabra de Dios o reafirmarnos en los mismos. Todo esto para poder realizar la obra misionera más apegados a lo que el Señor dice y menos apegados a nuestra propia opinión o a lo que otros han hecho. Es posible que algunos de estos conceptos que estudiemos choquen o entren en conflicto con nuestra forma de pensar en cuanto a las misiones o con la manera que aprendimos o en la que hemos hecho la obra misionera por muchos años. Esto puede suceder, pero recordemos que no estamos estudiando esto para menospreciar la labor de nadie, sino para hacer mejor nuestro servicio al Señor. Y nos quedamos en el punto 6. En el punto 6 nos quedamos. La iglesia local, el sexto, ya está, ¿verdad? La iglesia local es la que envía a los misioneros y respalda su labor. Ora por ellos, los encomienda la gracia del Señor y la iglesia provee económicamente de acuerdo a sus posibilidades. Y vimos la base bíblica de esto. Solamente faltaba que revisáramos lo que ha sucedido en nuestro entorno, que en ocasiones no se ha seguido esta instrucción bíblica, esta pauta bíblica no ha sucedido. De manera que ha habido obreros que se envían a sí mismos. Tristemente hemos visto obreros, voy en la página 22, hermanos, hemos visto obreros, algunos con buenas intenciones, que comienzan a hacer la obra misionera sin ser enviados primero por una iglesia, sino que se envían a sí mismos. Y entonces comienzan a hacer la obra, reúnen a un grupo de personas por su propia cuenta y gracias a que el evangelio es poder de Dios, personas son alcanzadas con el evangelio. Sin embargo, como no han respetado las pautas bíblicas, esta obra inicia mal desde el principio. Estos obreros que se enviaron a sí mismos no están bajo la autoridad de una iglesia, no le dan cuenta a nadie de su labor misionera, tampoco cuentan con apoyo moral o espiritual ni económico de una iglesia responsable, lo cual ha dado pie a tristes situaciones como obreros que abusan de los hermanos, obreros que no tienen a dónde acudir ante tribulaciones, misiones o grupos de hermanos que quedan a la deriva porque el obrero cayó o los abandonó, entre muchas otras realidades lamentables que entre todos podríamos sacar
muchas de estas anécdotas tristes de obreros que se enviaron a sí mismos. Algunos obreros se dan cuenta en algún momento que requieren apoyo de una iglesia y comienzan a buscarlo, pero resulta que no es fácil encontrar el apoyo de una iglesia responsable porque las iglesias ya tienen también sus proyectos. Esto también ha derivado en la equivocada práctica de obreros que inician solo ganando a un grupo de personas y llamándole misión a dicho grupo, en lugar de esperar a que una iglesia los envíe a dicho lugar, en su urgencia, ignorancia o rebeldía se adelantan a los tiempos argumentando que tienen el llamado de Dios, avanzan así por un tiempo hasta que se dan cuenta que pues requieren buscar la cobertura de una iglesia que les dé cobijo. Y entonces ya andan buscando, ¿verdad?, una iglesia que los reciba, pero no siguieron el proceso, no fueron enviados por una iglesia, ellos se enviaron a sí mismos, se iniciaron con ese grupo, hasta ya le llamaron misión, o incluso hasta se van más lejos, ya le llaman iglesia, cuando ni siquiera ha sido organizada en la misma. Tristemente sigue habiendo historias como estas en las que la falta de respeto a este modelo bíblico ha causado que obreros fieles no tengan una iglesia a la cual acudir cuando tienen problemas, cuando se enferman o se accidentan, y en el peor de los casos, las misiones quedan huérfanas sin pastor o iglesia que las respalde. También tenemos el caso de obreros que andan buscando quién los envíe. Esto parece muy normal, pero no debería serlo. Como lo hemos visto, hermanos, en las pautas bíblicas anteriores, los obreros que son enviados a la obra deben ser personas que pertenecen a la iglesia local, están activos, la iglesia los conoce, ha observado su carácter, ha visto la sinceridad de su llamado, por lo que dicha iglesia puede enviarlos a su tiempo a la obra misionera con toda confianza y respaldo. Sin embargo, muchos de estos obreros que andan buscando quién los envíe no han comprendido que el modelo bíblico que estamos viendo pues indica que es una iglesia la que te tiene que enviar y tú debes pertenecer a esa iglesia. No han querido seguir ese modelo, de manera que transitan de una iglesia a otra buscando quién los envíe a su propio proyecto misionero. Dichos obreros ya tienen sus propios planes, por lo que es secundario lo que la iglesia piense de su proyecto misionero. No buscan acoplarse, crecer y servir fielmente en una iglesia para que esa iglesia los conozca y a su tiempo los envíe. Solamente buscan cumplir con tener el requisito de la cobertura de una iglesia. En ocasiones buscando también una promesa de apoyo económico, para entonces seguir adelante en sus propios planes. Esto se parece más al caso anterior de enviarse a sí mismo que al patrón bíblico de ser enviado por una iglesia a la que te integras, en la que perteneces, en la que sirves y después esta iglesia te envía. Pero aclaremos algo, ¿sí? Este caso que acabo de mencionar, de obreros que andan buscando quién los envíe, es muy distinto del caso de obreros que, haciendo bien las cosas, son enviados por su propia iglesia y salen a pedir apoyo de otras iglesias hermanas. Eso es diferente. Entonces, ¿qué debo hacer si Dios me ha llamado a misiones y mi iglesia no tiene la visión de enviarme? Porque algunos se han preguntado, sin duda, eso. La iglesia no tiene la visión de enviarme, mi iglesia, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí hay algún consejo, hermanos. Lo que las pautas bíblicas indican es que primero debes tú, si estás en ese caso, hermano, tú debes ser parte de una iglesia local y estar sirviendo en ella con otros obreros fieles. En este caso, si eres un obrero fiel y sincero que busca hacer la voluntad de Dios, enseñarás a tu iglesia sobre el mandato
de ir y la necesidad de la obra misionera. Le vas a enseñar a tu iglesia sobre las instrucciones y pautas bíblicas para realizarlas. Lo vas a hacer con la esperanza de que Dios mueva los corazones de tu iglesia, despertar a la congregación. Sin embargo, en caso de que después de haber hecho lo anterior y haberte esforzado por hacer tu parte para instruir con la palabra y despertar a la iglesia respecto a esa necesidad y no has visto respuesta de la iglesia, pues podrías buscar una iglesia en la cual puedas crecer en todas las áreas de tu vida, desarrollar tu servicio para que en el tiempo de Dios dicha iglesia reconozca el llamado que Dios te ha dado y te envíe a la obra misionera. Pero nota muy bien que la prioridad para que te envíen no es si tienen todo el dinero para sostenerte. La prioridad es que la iglesia reconozca ese llamado y se convenza de que deben enviar obreros, en este caso a ti. Entonces la acción de enviarte será una convicción de obediencia al Señor y no por presión tuya. Dios proveerá lo demás. Este tipo de decisiones, hermanos, respecto a la obra, si se han de tomar de acuerdo a las pautas bíblicas, requieren confianza en Dios, humildad para obedecer, paciencia para esperar, sinceridad y buenas motivaciones. Lamentablemente ha habido obreros que no están dispuestos a esperar para hacer las cosas a la manera de Dios y ya quieren hacerla a su manera. Pero también, hermanos, de este precepto que estamos viendo de que la iglesia local es la que envía a los misioneros, los respalda, ora por ellos, los encomienda la gracia y les provee económicamente, ha habido iglesias que descuidan su responsabilidad como iglesia enviadora. Ha sucedido que pastores e iglesias que envían a misioneros por alguna razón no asumen correctamente o completamente su responsabilidad como iglesias enviadoras. Por diversas causas descuidan el papel que deberían realizar como iglesias que envían. Dejan de orar, descuidan los vínculos de comunión con el misionero, disminuyen su apoyo moral, su apoyo de personas que pueden ir a ayudar, disminuyen su apoyo material, entre otras cosas. Es lamentable que las iglesias y los pastores de las mismas no asuman su responsabilidad cabalmente, por lo que los misioneros se ven afectados y la obra no puede avanzar como debería. Pero también está el otro lado, hermanos. Ha habido misioneros que desconocen o se desconectan o se alejan de su iglesia enviadora. También ha sucedido que por diversas razones los misioneros enviados por una iglesia permiten que poco a poco su relación con la iglesia que les envió se debilite. Estos obreros no procuran que los nuevos creyentes conozcan a los hermanos de la iglesia enviadora. Algunos hasta tienen miedo, hermanos. No, que los miembros de la misión no vayan a la iglesia, porque ¿qué tal si se quieren quedar ahí? Sí, cierto. Misioneros no buscan cultivar su relación con la iglesia que los envió. Son prontos, este es un fenómeno muy común, son prontos para sentirse abandonados cuando su iglesia enviadora no hace lo que ellos esperan. Lo que ellos esperan. A veces no es lo mismo lo que esperamos que lo que se debe hacer, hermanos. Tenemos que tener cuidado. A veces nuestras expectativas son unas y lo que es correcto esperar, lo que las iglesias deben hacer son otras. Tenemos que tener cuidado con nuestras expectativas, pero hay misioneros que sus expectativas no están bien enfocadas y esperan que la iglesia enviadora haga ciertas cosas con ellos y cuando la iglesia enviadora no las hace, entonces ellos se sienten abandonados. No consideran que la iglesia enviadora y sus pastores también tienen sus propias luchas. Entonces sucede que paulatinamente dejan de buscar el compañerismo y el asesoramiento de los pastores de su iglesia enviadora. A veces tampoco dan informes regulares de lo que están haciendo. Se limitan a recibir el apoyo económico de su iglesia y a veces hasta lo exigen. Hasta se ponen exigentes los señores, ¿verdad? Y a la iglesia no le ha enviado informes,
No ha venido nadie de esa misión a visitar a la iglesia cuando está cerca lo suficiente para hacerlo. Esto tiene mucho que ver con el carácter cristiano del misionero, así como sus motivaciones y sus expectativas respecto a la iglesia enviadora, pues en gran medida depende de él cultivar el vínculo con su iglesia enviadora y viceversa, es una responsabilidad compartida. Yo, misionero, cultivo mi relación con la iglesia enviadora y sus pastores y la iglesia conmigo, y si la iglesia se me está quedando un poco, siento que se me están alejando, voy y los busco, ¿sí? Y si yo siento que el misionero se está alejando un poco, pues voy y lo busco. Pero a veces los buscas y no reaccionan. Esta actitud de aislamiento, hermanos, con el tiempo llega a afectar de manera importante el desarrollo de la nueva iglesia, además de que es un mal ejemplo a los futuros obreros que serán enviados. ¿Y sabe qué? Da pie a muchos malos entendidos. Esto da pie a muchos malos entendidos y al rato hay problemas entre el misionero y la iglesia enviadora porque no se procuró una buena relación recíproca. Y entramos al número 7, hermanos. Séptimo de estos instrucciones y pautas para la obra misionera, importantísimo, hermano. Le pido que abra tu corazón en este momento, porque esto es básico. Esto es una situación que tengo que abordar porque es necesario abordar. Los enviados, página 24, no buscan el beneficio económico, sino que ministran desinteresadamente y trabajan secularmente para sostenerse económicamente si es necesario. También son ayudados por la iglesia de acuerdo a la capacidad de ésta. Hechos 18, 1 al 3. Y halló a un judío, Pablo, llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y Pablo en Hechos 20, 33 al 35 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Trabajo secular que ejerció por mucho tiempo, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y también en 1 Tesalonicenses 2, 9 y 10 menciona el ejemplo de estos obreros de trabajo de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de los hermanos. Y en 2 Corintios 2, 12, 14 y 15 les dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, a los de Corinto, y no seré gravoso, o sea, no van a gastar ustedes en mí, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y en Filipenses 4, 15 y 16, el apoyo de la iglesia de Filipos, dice ahí, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, como lo vimos en el punto anterior, la iglesia encaminó a los misioneros, esto es, les proveyó lo necesario para su viaje. Esa era su responsabilidad como iglesia que envía. Sin embargo, no vemos en ninguna porción del Nuevo Testamento que haya habido la promesa de sostenimiento permanente por parte de la iglesia hacia aquellos primeros misioneros, Pablo, Bernabé y su equipo, o Pablo, Silas y su equipo. Lo repito, en ninguna porción del Nuevo Testamento vemos que haya habido la promesa de sostenimiento económico permanente por parte de la iglesia hacia ellos, aquellos primeros misioneros.
La falta de una promesa de sostenimiento económico constante o completo no les detuvo a Pablo, a Bernabé, a Silas, no los detuvo para hacer la obra misionera. Los misioneros del Nuevo Testamento tenían un trabajo secular que les servía para obtener el sustento y no ser gravosos a nadie. Esto es para que los hermanos de las nacientes congregaciones no tuvieran que sustentarlos a ellos. Para eso era este oficio que tenía el apóstol Pablo. Hacía tiendas, las vendía, hacía otras, las vendía y con ese dinero vivía unas semanas y así se las llevaba. Por eso dijo, estas manos me han servido a mí para lo que ha sido necesario a mí y a los que están conmigo. No solamente de él, de los que estaban con él. Para estos obreros del Nuevo Testamento era su gloria, hermanos, era su gloria haber podido ministrar a ellos, a los hermanos, sin recibir sustento. ¿No lo dice en 1 Corintios 9, 12 y 18? 15, dice el 15, 9, 15. Yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que sea así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era su gloria? La gloria de que llegó a Corinto y que no fue gravoso a los hermanos, que él se sustentó sus gastos. Esa era su gloria. 2 Corintios 11, 7 al 11, igual, dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, o sea, de gratis. He despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Y 1 Tesalonicenses 2:9 dice lo mismo, trabajando de noche y día para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Y 2 Tesalonicenses 3:7 al 10 dice el 8. 3:8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Aquellos obreros, hermanos, buscaron una clase de trabajo secular que les permitiera tiempo para hacer la obra misionera. Subraye eso, por favor. Buscaron una clase de trabajo secular que les permitiera tiempo para hacer la obra misionera y desplazarse cuando lo necesitaran. En su caso, ese trabajo fue la fabricación de tiendas. Hicieron esto mientras las iglesias eran establecidas y fortalecidas. Más adelante, las mismas iglesias les sostuvieron económicamente conforme a su capacidad. Por eso dice en 2 Corintios 11, 8 al 10, que los hermanos de Macedonia me ayudaron, que recibí salario de otros. Ya eran iglesias que estaban apoyando al apóstol a esas alturas. Y en Filipenses 4:15, importantísima porción, les agradece a los de Filipo que participaran y les reconoce que le habían ayudado en el pasado. Este resultado, hermanos, de llegar a ser ayudado por las iglesias, no era la razón por la que ellos ministraban, pero esta es consecuencia natural de un ministerio fiel y que enseña la palabra. Pues ellos alcanzaron con el evangelio, esas personas les edificaron y ¿saben qué? ¿A qué lección llegaron? Al diezmo, a las ofrendas, al apoyo a la obra misionera. Y hubo un momento en que tuvieron que decirles, hermanos, la Biblia dice que ustedes me tienen que apoyar a mí económicamente. Ay, pastor, no, ¿cómo vamos a decir eso en el púlpito? La Biblia lo dice, tenemos que enseñarlo. Ahora, si te pones a enseñar eso diario, cada semana, como algunos grupos, pues entonces, ¿dónde está tu corazón, verdad? Todo tiene su tiempo, pero hay que enseñar eso. Y los misioneros enseñaron y los hermanos respondieron, porque así es. Los hermanos de las iglesias, hermanos, quieren dar a la obra. Los hermanos que han sido verdaderamente salvos y edificados por un buen testimonio tuyo, por tu enseñanza bíblica,
tesonera, constante, por el buen ejemplo de tu familia, esos hermanos son movidos por Dios a obedecer y quieren dar. Conmigo han llegado hasta preguntarme, pastor, ¿y puedo dar a esto? Yo digo, claro que sí, ¿verdad? Pero hay que enseñarlo. En 1 Corintios 9, 1 al 18 se instruye, porción importantísima que hay que enseñarle a la iglesia de vez en cuando, recordarla, sobre la responsabilidad de una iglesia de proveer para el sustento material de los siervos de Dios fieles. Es justo que los obreros fieles que han hecho trabajo espiritual entre los hermanos reciban de ellos lo material. En estos deben ser instruidos los hermanos de la iglesia por sus pastores, pero también el misionero tiene que instruir a los que va ganando para Cristo. No te vas a esperar, ¿verdad, Alfonso, a enseñarle a los que ya ganaste para Cristo dentro de 3 años que tienen que dar, ofrendar? Pues no, o sea, tú te vas a esperar para nada más porque, ¿qué vayan a decir? No, me viene a pedir dinero el misionero. No, es lo que la Biblia dice y ya. Y si lo hago con la buena actitud y mi vida está en orden o por obediencia a Dios, es para beneficio de ellos mismos, porque Dios recompensa, sale a cumplir sus promesas para el que da. Así que, hermanos, llegado el momento, las iglesias aprendieron de estos misioneros que debían participar de su sostenimiento económico y lo llevaron a cabo de acuerdo a su capacidad. A pesar de que uno viva en un país tercermundista como México, a pesar de que hayamos pasado por devaluaciones, a pesar de todo eso, Dios bendice y hasta puede haber evidencias materiales de eso. Todo esto que ustedes ven, hermanos, aquí como en sus congregaciones, es dinero de ofrendas de hermanos. No es apoyo de otros lados. Aunque qué bueno si hay iglesias que te han apoyado para edificar, para hacer cosas en tus instalaciones, qué bueno. Pero bendito sea Dios, yo le doy testimonio junto con mi iglesia que todo esto que está aquí has provenido de ofrendas de hermanos de muchos años atrás, fieles. Amén. Dadores fieles, alegres, que Dios ha prosperado y han aprendido a dar. Que te sirva, ¿no? Esto que está aquí como para decir, Dios puede hacerlo en cualquier lado, no, nada más hay que instruir. Y no es lo más importante en los edificios, porque los edificios no tienen sentido si no hay gente fiel que los está usando. No tienen sentido los edificios si no hay siervos que están enseñando a nuevas personas. Si no están llegando nuevas personas convirtiéndose. El objetivo no es el edificio, el objetivo es construir las vidas. Y cuando construyes las vidas, los lugares para congregarte vienen solos. Dios te los da como consecuencia de que estás buscando lo más importante. Y qué bueno que podemos compartir este lugar con todos ustedes, hermanos, con mucho gusto, y Betel está abierta a compartir con ustedes las veces que sean necesarias, de acuerdo a nuestras posibilidades. Porque Dios nos los dio para eso, pero eso surgió de ofrendas de hermanos instruidos. Estos obreros de la Biblia aprendieron a vivir con contentamiento, además. Eran obreros que aprendieron a vivir así. Por eso dice Filipenses 4:10, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. 4:12, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? ¿Cómo es que este versículo está relacionado con lo económico? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Lo puedes aplicar a otras cosas, pero está directamente relacionado con la vida de contentamiento y con la escasez a veces y con la prosperidad también, ¿verdad? Las motivaciones de estos enviados eran la obediencia a Dios verdaderamente, el amor a las personas. Estos enviados, que son nuestros ejemplos, renunciaron a buscar ganancia económica de algún tipo o por algún otro medio. La avaricia o la codicia en el corazón de estos hermanos no estaba ahí, no existía, estaban fuera de su vida. No buscaron dádivas de las personas.
Evitaban ser gravosos. No esperaban recibir cosas de los hermanos, sino que buscaban servir a otros incondicionalmente. Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Segunda a los Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran, o sea, prosperan económicamente, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda Corintios 11:8-11. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaban lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y el 10, por la verdad de Cristo que está en mí. Fíjense, ahí está la motivación. Si este hombre, Pablo, hubiera querido sacarles cosas a los hermanos, lo hubiera logrado con la mano en la cintura. No era su propósito. Que no sea nunca el nuestro, hermanos. Obtener ganancias de los hermanos. Y esta porción es preciosa. No busco lo vuestro. Segunda Corintios 12:14-15. No busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Gastaré lo mío, económico, me gastaré del todo, emocional, físico, espiritual. Ahí está la inversión del obrero de corazón, invirtiendo todo lo que tiene, todo lo que es en los hermanos. Y cuando tú haces eso, sinceramente, Dios te da todo lo demás que necesites, de formas que no te lo imaginas, usando a personas que Él quiera usar. Y todo es inmerecido, porque somos siervos a final de cuentas. Primera Tesalonicenses 2:5, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga, como apóstoles de Cristo. Y luego les termina diciendo, después de hablar de su trabajo secular, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Y segunda Tesalonicenses 3:7-10, igual, dice, ni comimos el pan de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿Dónde estaba el corazón de estos obreros? Estaba en las almas. Ahorita tenemos muchas oportunidades de andarnos comparando unos con otros. Evite eso, por favor. Esas comparaciones siempre son desiguales, son injustas. Dios se ocupa de sus obreros y Él sabe cómo hacerlo. Dios se ocupará de ti y de mí como lo ha hecho. Y sí tiene que haber años de escasez como los hubo en mi familia. Cuando fuimos a la Ciudad de México y una iglesia nos pagaba la renta de un departamento modesto y nos metimos a las escuelas, a la escuela pública, mis hermanas y yo, con muchas luchas porque el nivel de Celaya, Guanajuato era muy bajo y nos costó mucho trabajo a nosotros. Cuando mi papá se dedicó a evangelismo, nos costó mucho trabajo a mis hermanas y a mí remontar el rezago educativo que traíamos, pero Dios nos dio la victoria. Después salimos con honores de la primaria, luego de la secundaria, y a veces teníamos que comer pues mortadela empanizada porque no más había eso. Jamás escuché a mis padres quejarse. Siempre con alegría y con gozo íbamos a comprar la despensa. A veces no había para otras cosas más que lo básico. Pero luego en el camino, mi papá y yo teníamos
una costumbre, ¿verdad? Él nos decía, por probabilidad, por pura probabilidad, estadística y probabilidad, aquí donde está la gente en el metro, nos vamos a encontrar dinero. Pero antes de eso, Dios va a proveer y uno de los medios puede ser ese. ¿Y sabe qué? Así fue. En muchas ocasiones así fue. Íbamos porque por ahí pasábamos para ir al telégrafos. Por ahí pasábamos caminando para ir a la oficina de telégrafos a cobrar el giro. A veces yo iba porque venía el giro a Enoc Gutiérrez L. Mi papá no estaba. Entonces, pues, mi mamá me mandaba a mí. Porque no estaba mi papá, yo lo iba a cobrar. Sabíamos que era López, pero como lo pusieron L, gracias a Dios, yo también iba a cobrarlo, yo podía ir a cobrarlo. Giro telegráfico de esos donde te enviaban dinero, ¿no? Y en ese camino, ahí estaban 100 pesos, 500. ¿Cómo? Pues Dios nos dirigía a eso. Por darte una de las tantas maneras en las que Dios provee. Pero ¿dónde está tu corazón? Si tu corazón está en que te den los hermanos, vas a vivir frustrado. Porque la codicia y la avaricia no tiene límites, no tiene llenadera. La codicia y la avaricia en tu corazón, si no hay contentamiento, vas a venir frustrado, amargado, no me dan lo que necesito, no me dan lo que quiero. Y vas a caer también en lo que veíamos hace rato, en el error de convertirte en siervo manipulador para obtener lo que quieres. Y aún así, tampoco vas a estar satisfecho. Y tendrás cuentas pendientes con Dios, porque cuando el Señor quiera te lo puede cobrar. ¿Y de qué manera te lo puede cobrar? Un accidente, la enfermedad de tus hijos y otras cosas. Te cobra el Señor lo que no te dio Él, lo que tú lograste. Lo que tú amasaste por tus maniobras como Jacob. No seamos así. Las instrucciones y pautas bíblicas que aquí tenemos son muy claras, hermanos. ¿Me ayudan a leerlas, por favor? Primera, los obreros que serán enviados como misioneros deben ser cristianos que han renunciado a la búsqueda de ganancias económicas, a la avaricia o codicia en cualquiera de sus formas, cosa que ha quedado probada por su forma de ser. Es muy importante cuidar de enviar gente que precisamente se ha probado en que ha renunciado a esa búsqueda de ganancias económicas o a la avaricia. Siguiente punto, por favor, hermanos. Los obreros que serán enviados como misioneros deben realizar el ministerio con motivaciones sanas de obediencia a Dios, amor incondicional y plena dependencia en que Dios les proveerá todo lo que necesiten para desarrollar su ministerio. Y cuando Dios te dé todo lo que necesites para desarrollar tu ministerio, aguas, porque entonces Dios te está esperando así. Yo me lo imagino a Dios así. Ok, ahí te va tu computadora, ahí te va el auto, ahí te va esto. A ver, ¿qué va a hacer? Y yo tengo miedo de que si yo no uso esos recursos, por mencionarles algunos, yo no los uso para lo que son y me pongo ahí a jugar internet, ver hasta las 3 de la mañana, estoy con los ojos vidriosos. O me pongo a hacer otras cosas que nada tienen que ver con la obra. Fácil, alguien me abre la cajuela, se lleva la computadora. Fácil, alguien me roba el carro y se lo ve. ¿Ah? Órale, para que vuelvas a tener otro. Es que Dios nos da lo que nos da para utilizarlo y invertirlo en otros. No para amasarlo nosotros. Y si yo confío en eso, en el Señor me lo va a dar y hasta me va a dar más de lo que algunos pueden decir, bueno, eso ya tal vez ya ni lo necesita. Dios sabe, Dios te lo da para que tú a su vez eso lo uses para bendición de otros, como también lo hemos visto en el tema anterior. La iglesia, tercer punto, hermanos. Las iglesias, ¿me acompañan? En especial las iglesias que envían a sus misioneros deben esforzarse por aportar al sostenimiento material de los mismos de acuerdo a su capacidad. Es lo que indican las instrucciones y las pautas que hemos visto. Siguiente, por favor, siguiente resumen de esto.
El hecho de no contar con la promesa de un sostenimiento económico seguro y completo por parte de una iglesia no debería detener ni a las iglesias ni a los obreros en ser enviados al campo que Dios les muestre. Siguiente. Los obreros que serán enviados pueden trabajar secularmente en el campo donde se encuentren, si así lo requieren, para sustentarse sus gastos, confiando en que Dios les proveerá por ese medio o por otros medios la provisión material que necesitan para llevar a cabo la obra que el Señor les mandó. Este trabajo secular debe ser un trabajo que le permita realizar la obra misionera con la mayor libertad posible, y a la vez ese trabajo es un medio para dar testimonio de Jesucristo y ganar almas para el Señor. Último punto de este resumen. Los enviados deben instruir a los nuevos creyentes sobre la importancia de aportar sus ofrendas para el sostenimiento de la obra de Dios y de los obreros que la realizan, y alentarlos a obedecer en esta área. Esta instrucción está incluida en el mandato de la Gran Comisión de enseñarles que guarden. Pues ahí está incluido el enseñarles sobre el diezmo, las ofrendas, la ofrenda a misiones, el sostenimiento del obrero, en fin. Y miren, hermanos, yo pude apuntar aquí 7 beneficios, consecuencias de que nosotros pongamos en práctica este precepto que hemos visto respecto a que los enviados no buscan beneficio económico, ministran desinteresadamente, trabajan secularmente si es necesario, son ayudados por la iglesia de acuerdo a la capacidad de la misma, de la iglesia enviadora. 7 ventajas de esto, 7 beneficios. Número 1, se envían al campo misionero obreros que han probado que no están en el ministerio por ganancia económica, avaricia o codicia, puesto que ha quedado evidenciado en su desarrollo en la iglesia su desinterés y disposición a vivir con lo necesario. Número 2, segundo beneficio de poner en práctica esta pauta, esta instrucción, al ponerse a prueba la dependencia plena del Señor de los obreros y su disposición a trabajar secularmente si fuera necesario, se identifican a los obreros sinceros que harán la obra con desinterés y se alejan aquellas personas que ven la obra misionera como una oportunidad de viajar o de ser mantenidos debido a sus motivaciones equivocadas. Alguien que no tiene la promesa de un sostenimiento completo es más difícil que entre a la obra misionera si no tiene llamado verdadero ni motivos correctos. Espérenme, no estoy diciendo que si alguien tiene sostenimiento completo va a caer en ese error. No. Si Dios te dio sostenimiento completo a ti, misionero, bendito sea Dios. Eres sincero, no estás buscando el dinero, estás buscando las almas, aprovecha lo que Dios te da. Pero es una realidad, sobre todo en nuestro contexto latino, es una realidad que muchos quieren entrar a la obra misionera, a veces porque quieren viajar, a veces porque quieren obtener los beneficios y no precisamente por un amor sincero a las almas. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando esto se aplica, este esquema bíblico se aplica, entonces ya le piensan algunos y dicen, no, pues si voy a trabajar secularmente, pues ¿para qué me voy? Mejor me quedo aquí. Entonces no tenía amor por la obra, no tenía llamado. Tal vez es un buen hermano, pero pues no por ahí no era. 3, tercer beneficio de poner en práctica esta pauta. Más obreros pueden ser enviados al campo misionero, porque no se les condiciona a tener un sostenimiento económico completo, ni se les atemoriza por lo que podría pasar, sino que se les deja ejercer su propia fe en el Señor para salir a la obra a su tiempo al contar con lo necesario. Cuarto beneficio. Más iglesias pueden enviar a sus propios misioneros porque no tienen la carga de dar
un sostenimiento económico completo a los obreros, sino que pueden comenzar apoyándolos de acuerdo a sus capacidades, esperando que en el futuro Dios les bendiga por aportar más a sus enviados. Y ahorita voy a aclarar todas estas cosas. 5. Los nuevos creyentes que se van alcanzando por la labor de los misioneros crecen. Cuando se hace esto que estamos estudiando, estos hermanos crecen con la instrucción bíblica de participar en el sostenimiento económico de los mismos misioneros y comienzan a hacerlo, lo cual también los entrena para su futuro, para el futuro sostenimiento de pastores y los obreros. Le enseñas a un nuevo creyente desde pequeño en su vida cristiana a dar, pues entonces toda la iglesia piensa así, toda la iglesia instruida así, todo el grupo, entonces eso se va a dar como algo natural. 6º beneficio, los misioneros fieles que se dedican a hacer la obra de Dios, en lugar de buscar la ganancia económica, tarde o temprano reciben de Dios el beneficio de su labor. No solamente en el número de personas alcanzadas, sino también en la participación económica de las mismas a la obra. Ese es también un beneficio de la labor que hacemos, que los hermanos despiertan a dar y pueden dar a la obra. Los frutos de un ministerio fiel no se quedan solo en lo espiritual, sino que también vienen en lo material. Me acuerdo de una de las predicaciones de hermano de Bilbis, cómo obtener aumento de sueldo. Y hablaba ahí precisamente de que hicieras tu trabajo como pastor y que enseñaras a otros. 7, beneficio. 7, obreros pueden llegar a los países no como ministros de culto, sino como trabajadores, especialmente en países donde no son admitidos como ministros cristianos, ni les es permitido recibir ayuda económica del extranjero. Pero sí pueden entrar a esos países como obreros calificados o profesionistas para ejercer un trabajo secular y por ahí comenzar a hacer la obra misionera. Pero ¿qué ha sucedido en nuestro entorno, hermanos? Se ha presentado a través del tiempo 3 situaciones que afectan que se sigan las instrucciones y el ejemplo de los enviados de la Biblia que hemos visto. Primera, se tiene la idea de que se requiere tener un sostenimiento completo para hacer la obra misionera. Muchas veces se ha insistido en la idea de que nadie puede salir al campo misionero si no tiene su sostenimiento económico completo. Se ha dado tanto énfasis en este asunto económico y les está hablando a alguien que ha escuchado esto desde niño, hermano. Yo he estado escuchando esto y he escuchado predicadores hablar y a otros ahí en las mesas hablar y preocuparse tanto del asunto económico. Se ha dado tanto énfasis que los obreros que podrían estar en el campo no lo están porque no tienen el suficiente dinero que pensamos que deberían tener. Subráyelo eso. No tienen el suficiente dinero que pensamos que deberían tener o no tienen lo que ellos piensan que necesitan. Porque una cosa es lo que yo pienso que necesito y otra cosa puede ser lo que realmente yo necesito. A ver, ¿necesitas el cable en tu casa? ¿Necesitas el cable? ¿Televisión por cable? ¿Necesitas? Cuando ya nos ponemos esas preguntas, es cuando te das cuenta de que a veces estamos gastando en cosas que no necesitamos realmente, ¿no? No estoy satanizando eso, el cable. ¿Qué culpa tiene el cablecito? Me refiero a lo que hay, a lo que transmiten, ese es el problema, ¿no? El punto es, hermanos, que a veces pensamos que el que va a salir de misión, es que tienes que tener esto y es que, o uno como misionero piensa, es que necesito todo esto. Al hacer esto nosotros mismos estamos poniendo obstáculos al poder de Dios, hermanos. Ciertamente hay que planificar, como se nos acaba de decir. No hay que enviar misioneros a la aventura desprotegidos, pero tampoco se trata de hacerles sentir
de hacerles sentir que algo muy malo va a pasar si no tienen todo el sostenimiento económico que creemos que necesitan o que ellos creen que necesitan. Lo más importante para los que serán enviados, como lo hemos visto en las instrucciones y pautas bíblicas, lo más importante es que tengan un genuino llamamiento, que hayan tenido experiencia previa de pastorado, que tengan un carácter cristiano que está madurando. No pongamos, hermanos, más importancia a lo económico porque no lo es. No lo fue para los enviados del Nuevo Testamento. ¿Por qué debe serlo para nosotros? La obra misionera en general se está deteniendo porque sin mala intención, pero con poca fe y fuera del modelo bíblico, les hemos enseñado a los obreros que quieren ir a la obra misionera que no deben sufrir ningún tipo de limitación, y menos económica, o que necesitan tener cierto nivel socioeconómico asegurado para poder vivir y hacer la obra adecuadamente. Al enseñar estas cosas, hemos antepuesto lo material a lo espiritual. Tácitamente en el pasado se ha puesto como condición más importante para salir al campo misionero el hecho de tener el dinero completo, en lugar de que la condición más importante sea el llamado de Dios, el carácter de los obreros, su capacitación y su amor por aquellas almas que necesitan de Cristo. Debido a esto, muchos posponen su salida al campo misionero hasta tener todo el dinero que piensan que necesitan. No se atreven a dar pasos de fe, o si lo dan, calculan que esos pasos no sean muy arriesgados. Y en ese proceso pueden pasar años antes de que salgan a hacer lo que Dios les mandó. Aclaro, no estoy diciendo que no haya previsión, no estoy diciendo que no haya preparación, que no se hagan cuentas. El asunto es aquí la idea que se ha sembrado de que tienen que tener cierto tipo de sostenimiento, porque si no algo malo, muy malo va a pasar, o si no lo tienes, estás mal. Cuando el obrero también puede ejercer fe, como lo acabamos de escuchar. Siguiente punto que está deteniendo y que donde no se aplica este precepto que acabamos de ver. Se tiene la idea de que los enviados no deben trabajar secularmente. ¿Lo ha escuchado? Se tiene la idea de que el misionero enviado no puede trabajar secularmente. Se ha argumentado esto porque dicen, es que eso sería una distracción para el obrero, o un consumo de tiempo que no les va a permitir hacer la obra de evangelismo y edificación de manera eficiente. Pero esto no tiene apoyo en el modelo misionero que estamos estudiando. Como lo vimos, los enviados del Nuevo Testamento comenzaron la obra con poco o ningún apoyo económico de la iglesia que les envió. Esto no los detuvo a ellos, confiando en Dios y trabajando secularmente por temporadas. Dios les proveyó lo que necesitaban, incluyendo las ayudas de los nuevos discípulos que iban formando. Más tarde, cuando las iglesias fueron establecidas, recibieron incluso un salario constante de las mismas, pero esto vino después como resultado de su labor misionera. No estamos diciendo que sea indebido, aclaramos también, no estamos diciendo que sea indebido que los enviados tengan cierto apoyo económico por parte de la iglesia que los envía o de otras. Es verdad que los obreros pueden dedicar más tiempo a hacer la obra si no tienen que trabajar secularmente, pero esto, ¿saben de qué depende, hermanos? Depende del carácter del obrero, que qué tan responsable y dedicado es. Porque si tú eres un obrero que no te organizas bien, no tienes tus prioridades en orden, no aprovechas tu tiempo, el tiempo de la mañana se te va viendo la tele, ¿verdad? En la noche se te va viendo el Facebook. O sea, pierdes el tiempo y aunque estás recibiendo sostenimiento para aprovechar y no tener la distracción de un trabajo secular, no sirve de nada porque tu tiempo, allá el viernes, sábado, estás apenas terminando tu mensaje para el domingo. Cuando te están apoyando para que
tu tiempo lo utilices y no tengas que distraerte haciendo tamales como Damián. Gracias por tu ejemplo, hermano. Amén. Para que no tengas que distraerte haciendo otros trabajos. Pero a veces no se valora eso. Sí, es verdad, los obreros pueden dedicar más tiempo y que trabajar secularmente y tener menos distracciones, pero eso depende de qué tan responsables y dedicados sean para aprovechar el tiempo. Sin embargo, si fuera necesario, yo pregunto, ¿los enviados no pueden llegar a trabajar en un oficio al campo misionero? Si fuera necesario, ¿para que ya pudieran salir? Claro que sí. ¿No podrían hacer esto con fe en que Dios los va a sostener? ¿No podrían hacerlo para irse al campo misionero antes? ¿No podrían hacerlo por amor a las almas? Claro que sí. Pero alguien dirá, usted pastor, usted porque está en una iglesia como esta. Bueno, esas, ¿cómo se llama? Esas defensas mentales que algunos tienen, no las puede uno derribar. Si vieran la vida de uno en el pasado, Claro. comprenderían Así es. por qué uno llega aquí. Ojalá que tú no te escudes en eso. ¿No podrían hacerlo estos obreros? Ir al campo misionero antes, ¿no podrían hacerlo por amor a las almas? Vamos con lo necesario, con lo suficiente y allá vamos a trabajar porque ya queremos ir a servir a las almas y porque pues nuestra iglesia, esto es lo que nos puede dar, pues vamos a hacerlo con la ayuda de Dios, Dios nos va a proveer. Este trabajo secular, hermanos, parcial de los enviados, redundaría en 3 ventajas. La primera ventaja, contacto cercano con las personas. Estoy en el campo, hago un oficio y tengo contacto más cercano con la gente y aprendo más rápido de las personas. Aprendo más rápido todo. Y puedo ya ahí mismo empezarlos a hablarles de Cristo. Segunda ventaja, mi amor por las almas queda en evidencia. Porque las personas van a decir, caray, tú viniste desde México para trabajar aquí y estás trabajando aquí secularmente. ¿Y por qué estás trabajando? Pues porque traigo el mensaje. Y ese es un fuerte mensaje de amor a las personas. Míralo, vino acá, está chambeando acá con nosotros para que traernos el mensaje. Tercera ventaja, el hecho de que los enviados tengan un trabajo secular por medio del cual Dios les provea para sus necesidades y a la vez hagan la obra lo mejor posible, tiene consecuencias en que podrán ver almas salvadas y en crecimiento y con esto bendición de recibir de esos nuevos cristianos un apoyo económico creciente al grado al que llega el momento en el que ya no tienes que trabajar porque los hermanos que ganaste para Cristo ya están dando, están ofrendando y tú puedes completar así lo que te hacía falta. Este aspecto del modelo misionero también causa que los frutos del trabajo esforzado y fiel de los enviados se reflejen en recibir apoyo económico, producto de las personas que han sido ganadas, instruidas y que han aprendido a sostener al misionero que trabaja entre ellos. El patrón bíblico de misiones en el Nuevo Testamento indica que los enviados pueden trabajar secularmente y que no deberían detenerse de ir al lugar donde Dios les está enviando por no tener todo lo que pensamos o lo que piensan que necesitan. Al considerar esto, podemos pensar que los enviados podrían tener un sostenimiento básico de la iglesia que los envía. Pero también podrían ejercer un oficio que les permitiera sostenerse en parte, con la esperanza de que los hermanos ganados y edificados en la nueva obra comiencen a sostenerlos a ellos. Sí, que la iglesia, hermano, a ver, vamos a sentarnos. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto es lo básico que tú necesitas? Sale. La iglesia nos comprometemos a dar esa cantidad y allá llegando tú te ayudas trabajando. Acá vamos a trabajar en la iglesia para poder enviarte más, pero ya te vas al campo con esta base suficiente y allá tú también te ayudas y Dios mediante acá podremos enviarte más o allá Dios te va a proveer.
Estoy hablando de cosas que a algunos no les entran fácilmente, yo lo sé. Pero si seguimos en el esquema en que estamos, hermanos, vamos a seguir tan lentos como siempre. De esta manera se podrá enviar equipos de por lo menos 2 obreros con mayor prontitud, mismos que se ayuden mutuamente y puedan iniciar la obra en otros lugares. Y tercera cosa que ha impedido que esto se aplique: ha habido obreros enviados a la obra misionera que se acomodan y hacen lo mínimo. El énfasis desmedido en que se requiere tener un alto grado de apoyo económico para salir a la obra misionera genera otro peligro. No sé si lo han visto, pero esto genera otro peligro. El peligro de obreros que llegan a amar tanto su comodidad que al llegar al campo misionero no se dedican de lleno a hacer la obra de Dios, sino que hacen el mínimo necesario viviendo de las ofrendas de los hermanos. Tristemente, esto es y ha sido una lamentable realidad en muchos casos. Es una realidad que existen personas que en su carnalidad buscan entrar en la obra de Dios para ser sustentados sin tener que trabajar gran cosa. Estos pseudo-obreros, porque así son pseudo-obreros, una vez que han logrado convencer a las iglesias de un supuesto llamamiento, llegan al campo misionero, pero solamente a vivir de las ofrendas que con tanto sacrificio las iglesias les envían, haciendo el mínimo necesario en la obra o no haciendo nada. Este año fue un año, el año pasado fue un año de prueba para mí, para mi familia, en mi salud. Tanto que los primeros meses del año dejamos de asistir a la congregación por un problema que mi esposa tuvo de una situación, de una infección muy extraña que no sabemos qué fue, que la dejó en cama y no podía hacer nada literalmente, y yo me hice cargo de la casa y de mis hijos. Pero yo también tuve un problema de dermatitis atópica que me causaba, no sé si eso fue lo que tuvo Job, yo creo que fue peor, ¿no? Pero pude comprender un poco y no me dejaba dormir la comezón en diversas partes de mi cuerpo y por semanas, y empecé a tener el problema de que se me olvidaban las cosas y otras situaciones. Gracias a Dios nos atendimos, la iglesia fue amorosa con nosotros y comprensiva. El Señor nos puso a descansar completamente a toda la familia, enero, febrero, marzo del año pasado. Y también, hermanos, nos llegaron ofrendas. La iglesia nunca dejó de sostenernos económicamente, nunca lo ha hecho, es una iglesia fiel. Y ahí guardo con cariño unos sobres, sobre todo de una hermana de la sierra, que se vino a vivir aquí a Querétaro porque quiere estudiar en el instituto. Anda trabajando, viviendo con unos hermanos, trabajando, limpiando casas. Cuando yo recibí esa ofrenda me sentí indigno. Fue una lección tremenda a mi vida ver que esta muchachita, con todas sus carencias y con todas, de haber dejado a su familia, venirse aquí a Querétaro, que quiere estar en nuestra iglesia, quiere estudiar al instituto, nomás que todavía no tiene la edad, le falta un año y está estudiando fundamentos, nos envía una ofrenda generosa. Una razón más en la que yo me dije a mí mismo, yo no puedo hacer esta obra mediocremente. Yo no puedo estar sirviéndote, Señor, nada más disfrutando de las bendiciones. Y sé que muchas bendiciones que yo he recibido en mi ministerio, yo no las he recibido por lo que yo he hecho o por lo que yo he podido sembrar. Allá está el hombre y la mujer, por quienes yo estoy recibiendo muchas bendiciones. Por ese trabajo del pasado yo estoy recibiendo bendiciones y yo soy consciente de eso, y mis hermanas también. Y yo quisiera ser digno de todas esas bendiciones y no cometer el error de Salomón o de Roboam, que habiendo recibido bendiciones de un siervo de Dios como David, su padre, las echaron a perder, las echaron por la borda y se sentaron a gozar. Que Dios me libre de eso. Pero Dios
Dios nos llamará a cuentas. Estos vividores o aprovechados del evangelio han estancado la obra de Dios en muchos lugares. Ellos darán cuentas a Dios por lo que hacen. Pero ¿sabe? No me preocupa tanto eso. Lo que me preocupa más es esto. Existe la tentación de tomar este camino equivocado, especialmente para los obreros novatos, para los obreros sinceros y de poca experiencia. Hay obreros que todavía no han adquirido la madurez y convicciones firmes como para administrar un sostenimiento generoso económicamente, el cual supera por mucho el dinero que ganaban y administraban antes. Y cuando lo tienen, pierden el piso, comienzan a malgastar y dejan de usar esos recursos para lo que originalmente se destinaron. Disfrutan el sostenimiento que reciben, pero aflojan en su entrega a hacer la obra para la que fueron enviados. Eso es lo que más me preocupa. Que los hermanos sinceros, los nuevos jóvenes hermanos que están incursionando en la obra, nosotros tengamos tanta prisa y tanta preocupación de que no les falte nada, pero que no tengan la madurez en su vida, de que de pronto de 8,000 pesos que recibían al mes, de pronto reciban 40,000 y no tengan la madurez para saber cómo voy a usar este dinero. Por eso los enviados deben ser gente que tenga la suficiente madurez incluso para administrar esas bendiciones. Porque es una tentación para alguien que va apenas empezando tener tantos recursos en la mano. Y tal vez por eso es que Dios no nos los da. Porque el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y a veces Dios no nos bendice más económicamente porque no estamos preparados para administrarlo. Y lo que tenemos no lo estamos administrando bien, por eso Dios no nos da más, porque Él está viendo cómo estamos administrando lo que tenemos. ¿Ya hiciste una lista de tus necesidades? ¿Ya viste la forma más sabia de gastar menos y usar tus recursos para más a lo que es de la obra de Dios? Incluso en vez de ir al súper que está ahí, donde te dan las cosas 20, 30% más caras, mejor a la central de abastos. Amén. Amén. Ahí las consigo más baratas, y no porque, ay, qué codo voy a hacer. No, sencillamente porque quiero administrar bien lo que Dios me dio para que entonces me rinda para hacer otras cosas en la obra. Incluso para la familia, como vimos. Es cierto, hermanos, que estas situaciones, estas que acabo de hablar, que se tiene la idea de que se requiere tener un sostenimiento completo para la obra misionera, la idea de que los enviados no deben trabajar secularmente, o algunos que se han acomodado y hacen lo mínimo. Algunas de estas situaciones no dependen de nosotros ni de las iglesias completamente, pero nosotros podemos estar promoviendo. Eso es lo que me preocupa, hermanos. Podemos estar promoviendo indirectamente estas conductas. Cuando hacemos demasiado énfasis en lo económico y cuando les ponemos la mesa servida a aquellos que no han dado suficientes muestras de un verdadero llamado, ni de madurez, ni de fidelidad en su servicio previo. Por esto necesitamos poner a prueba primero a aquellos que se dicen ser enviados y buscar la dirección de Dios respecto a los obreros que han de enviar, al lugar donde irán y el tiempo para ser enviados. Como lo hemos visto, las pautas bíblicas indican que la obra sí puede hacerse, sí puede avanzar a pesar de limitaciones económicas, y que no es necesario esperar a tener todo lo que económicamente sería deseable para iniciar la obra misionera. Recordemos que uno de los nombres de nuestro gran Dios, mismos que los definen como tal, es Jehová proveerá, Jehová Jireh. Y acuérdense del contexto en el que se dijo. Abraham, un hombre rico, llevando a su hijo a la tierra de Moria. Yo creo que lo llevaban en un buen caballo, iban en un buen burrito.
Iban con todo lo necesario, pero dejaron a toda la comitiva y ya se fueron el papá y el hijo. Y uno cargando la leña, ¿verdad? Iba Abraham, iban juntos, dice la Biblia. Y ya armó el holocausto, el altar y papi, pues aquí está la leña, está el fuego, ¿dónde está el cordero? Dios se proveerá de cordero. Fue una palabra de fe, porque Abraham sabía quién era el cordero en ese momento, quién era. Su hijo era el que iba a ser sacrificado. Pero ¿cómo es que Abraham, Dios se proveerá? Jehová Jireh, Dios proveerá. Y Dios proveyó. Pero no proveyó porque eran pobres, ¿sí? No les proveyó porque era rico, no le proveyó porque por otras razones. Dios lo proveyó por la fe de Abraham. Por la obediencia de Abraham, Dios proveyó. Y en vez de ser su hijo, fue el carnero engarzado en la zarza. Por la obediencia. Dios provee por nuestra obediencia, hermanos. Sincera, arriesgada. Porque ahí Abraham se estaba arriesgando. La vida de su hijo estaba en riesgo. Pero él iba a obedecer lo que le habían dicho. Y Dios proveyó. Así nos va a proveer a nosotros, hermanos, para hacer la obra, si somos obedientes y confiamos completamente en Él y no en nuestras maniobras carnales humanas. Y no en nuestros cálculos, que sí hay que calcular, pero tú no puedes en tu presupuesto preverlo todo, hermano. Muchas cosas se escapan de tu previsión, pero sí puedes prever lo básico. Señor, con esto puedo vivir, Señor, con esto puedo comer, dormir, hacer mi labor con esto, Señor. Dame esto y yo te voy a servir. Porque tú eres un Dios que es buen administrador. Y nuestro Dios no va a abandonar a nadie. Pero nosotros queremos que Dios nos dé, pero andamos a nuestra manera, haciendo las cosas fuera de los patrones y de las instrucciones bíblicas. Hacemos las cosas a nuestra manera y queremos que Dios nos dé para seguirlas haciendo a nuestra manera. No, pues, qué error. Y así como yo puedo obedecer, tú también puedes obedecer. Esto no es cuestión de teólogos ni de eminencias. Es cuestión de humildad, obediente a la palabra de Dios. Cosa que he tratado de ayudar a que ustedes lo vean con más claridad.